Ante todo, quiero felicitar al comité organizador de estos coloquios médicos científicos y agradecer muy especialmente al colega, el doctor Grimaldo Moses, por la invitación. Vamos a conversar un poquito sobre un poquito de nuestra experiencia en relación con lesiones que mimetizan disfunción de la articulación temporomandibular. Nuestro trabajo lo desarrollamos en la clínica Félix Boada, aquí en Caracas, Baruta, y nuestra experiencia viene de una data de 5.108 pacientes que nos han sido referidos a la unidad de radiología dentomaxilofacial, de los cuales 3.360 pacientes han sido referidos para evaluación de la articulación temporomandibular. Y de aquí es que vamos a traer un poquito de nuestra experiencia. Y es una preocupación que nosotros tenemos desde hace un tiempo, porque muchas veces nos son referidos pacientes que manifiestan dolor a nivel de la articulación temporomandibular, y cuando hemos profundizado un poco más en el origen de este dolor, nos encontramos con que son de etiología completamente diferente a una disfunción temporomandibular. Estas imágenes que voy a mostrar pertenecen al archivo docente de la clínica Félix Boada y pertenecen a la consulta privada, por lo tanto no podemos autorizar su copia o grabación. Así que, y este primer paciente que nos fue referido, de 59 años de edad, por dolor en la articulación temporomandibular en el lado derecho, y esto es una constante. Cuando nosotros le pedimos al paciente que se toque los lugares donde le duele, fíjense que no se está tocando exactamente en la articulación temporomandibular, está tocándose más hacia la región preauricular, pero un poquito más hacia el borde posterior de la rama mandibular. Cuando insistimos y les decimos que toque todos los lugares donde le duele, porque siempre cuando nosotros le pedimos que se toque donde le duele, lo primero que le hace es tocarse la articulación temporomandibular. Pero cuando nosotros insistimos y le decimos, no, yo quiero que se toque todos los lugares que le duele. Y en este caso, él manifestó que también tenía dolor en la región occipital. Esta era la situación intrabucal del paciente. Se le hizo la resonancia magnética, que fue lo que nos habían indicado, y lógicamente, al evaluar la articulación temporomandibular, nos encontramos que todo se encontraba dentro de los patrones imagenológicos de normalidad. Aquí, por ejemplo, en una imagen coronal, podemos ver el disco se coloca ligeramente por debajo de los polos de la cabeza mandibular, que esto es lo que se considera normal. En una imagen sagital, la banda intermedia del disco se coloca sobre la vertiente anterior de la cabeza mandibular, orientado hacia la vertiente posterior del tubérculo articular, dentro de los patrones imagenológicos de normalidad, y la forma del disco también es normal. Vemos que hay un disco bicóncavo. Lógicamente, si no hay desplazamiento, en el movimiento de boca abierta, el disco se coloca entre ambas estructuras óseas, o sea, entre el tubérculo articular y la cabeza mandibular. Cuando evaluamos el lado derecho, el lado izquierdo, perdón, nos encontramos con una situación quizá un poquito diferente. Aquí, por ejemplo, en la imagen sagital ya vemos que la banda intermedia del disco se encuentra desplazada. Quien está tocando la vertiente anterior de la cabeza mandibular es la banda posterior. O sea que podemos hablar que hay un ligero desplazamiento del disco articular. Pero en boca abierta, el disco se observa dentro de los patrones imagenológicos de normalidad, y en la imagen coronal quizá un poquito anteromedial, ¿verdad? Aquí vemos que está un poquito más grueso hacia el polo medial. Generalmente cuando tenemos este tipo de manifestación, hacemos una secuencia que en los equipos de General Electric se llama fiesta y en los equipos Philips se llama balance. Y esto es una dinámica, ¿verdad? Es una secuencia dinámica donde nosotros podemos ir evaluando. En este caso estábamos buscando pares craneales. Y esto se usa específicamente, bueno, entre una de las indicaciones principales está la evaluación de los pares craneales. Y pudimos observar esta imagen. Esto es una imagen coronal. Esta imagen que nosotros vemos aquí, hipointensa, bien oscura, corresponde al trigémino, al quinto par, lado izquierdo. En el lado derecho podemos ver la imagen inmediatamente por encima de ella, en contacto con esta imagen del trigémino, vemos la arteria cerebelosa anteroinferior. Este contacto vascular produce un tipo de neuralgia del trigémino. Esto se conoce como cruce vascular.
y es una neuralgia del trigémino ocasionada por compresión vascular. Los tratamientos indicados para este tipo de neuralgia del trigémino son la quirúrgica, por supuesto, haciendo una cirugía descompresiva, radiofrecuencia, radiocirugía y medicación. Nuestro paciente no aceptó ninguna de estas indicaciones y está recibiendo tratamiento por medicación. Lógicamente, una vez que nosotros hacemos la evaluación imagenológica, esto es referido con un neurocirujano. Al revisar la literatura nos encontramos con este artículo de Álvaro Campero y colaboradores sobre descompresión microvascular en neuralgia del trigémino, reporte de 36 casos y revisión de la literatura. Estas imágenes pertenecen a ese artículo, pero me pareció interesante traerlas para conocer un poquito más sobre esto. Esto que vemos aquí corresponde al quinto par, y esto sería la arteria. Este contacto es lo que produce el dolor, ¿verdad? La neuralgia del trigémino. Y la cirugía consiste en colocar una pequeña laminita de teflón entre ambas estructuras como aislante para evitar este contacto. El problema es que estas cirugías pueden recidivar, ¿verdad? Esto puede recidivar y esto es lo que el paciente temía y por eso no quiso someterse a la cirugía. Este otro paciente es un paciente de nuestra casuística muy antiguo, pero que nos dejó un gran aprendizaje. Esta fue una paciente de 42 años que nos fue referida por presentar dolor en la región derecha de la articulación temporomandibular y severa limitación de la apertura bucal. Fíjense todos los lugares que la paciente se toca. Macetero, articulación temporomandibular, región del temporal. Cuando realizamos en este caso la tomografía y la resonancia, en la tomografía nos llamó la atención que había una imagen hiperdensa hacia la fosa mandibular que pensamos que era una reacción osteoblástica, que a veces la hemos visto en pacientes donde tienen severas artrosis de la articulación temporomandibular. Pero al evaluar la imagen en resonancia magnética pudimos ver que el disco estaba sobre la vertiente anterior de la cabeza mandibular muy delgado, muy fino. Esta delgadez, estos discos así aplanados ya nos indican que está iniciándose un proceso de disfunción temporomandibular. En el lado izquierdo pudimos observar más o menos lo mismo. El cóndilo en posición anterior-inferior, recuerden que el dolor era del lado derecho, y el disco muy delgadito. Esto, en el momento que estábamos haciendo la evaluación de las imágenes de la articulación temporomandibular, me llamó la atención esta depresión en la apófisis coronoide. Y esta fue la causa por la cual nosotros decidimos evaluar hacia la región del músculo pterigoideo lateral. Y nos encontramos con esta imagen. Esta imagen que vemos aquí en el lado izquierdo corresponde al músculo pterigoideo lateral. Fíjense cómo podemos verlo, imagenológicamente, la separación con el músculo temporal, cosa que no sucede en el lado derecho. Vemos una masa y en el centro hay una imagen isodensa que nos llamaba la atención que a medida que íbamos acercándonos hacia el plano oclusal, vemos cómo esta imagen iba aumentando. Y esto es muy característico de los schwannomas. En la imagen coronal pudimos ver la relación de esta imagen isodensa con el agujero oval. Aquí vemos saliendo del agujero oval y aquí en un plano más anterior, fíjense que en el lado izquierdo esto corresponde al músculo pterigoideo. Y lo podemos definir perfectamente. Esto que está en la parte inferior sería el pterigoideo interno y este el pterigoideo lateral. Y vemos cómo en la imagen del lado derecho esto no es posible. Vemos solo una masa única. Se hizo la biopsia y el diagnóstico definitivo fue un adenocarcinoma. En estos casos es muy importante el tipo del dolor que el paciente manifiesta. Siempre que el paciente manifieste ardor, dolor con ardor, esto es generalmente de origen neurológico. Este otro paciente, también una paciente de 33 años que nos fue referida por dolor, fíjense dónde se toca, a nivel de la articulación temporomandibular. Y esta referencia nos llamó mucho la atención. Nos dijo que hacía 6 meses había sentido un adormecimiento en el lado derecho de la cara. Esto es una imagen que nosotros hacemos siempre como referencia, donde esto es una imagen axial en densidad protónica y la utilizamos para
colocar los localizadores a partir de los cuales vamos a obtener las imágenes sagitales y coronales. Pero nos llamó la atención esta imagen de bordes bien definidos que se encontraba, aquí la vemos, muy próxima al borde interno del pterigoideo lateral. Aquí está la imagen. Como siempre, primero voy a lo que me fue sugerido, pues la evaluación de la articulación temporomandibular y posteriormente entonces tratamos de completar el estudio evaluando esta imagen que nos encontramos en esta oportunidad. Cuando revisamos la articulación temporomandibular, podemos ver también el disco muy delgado, pero se encuentra sobre la vertiente anterior de la cabeza mandibular. Por lo tanto, las características morfológicas están alteradas, pero la posición del disco es normal. Lógicamente, en boca abierta, pues el disco también se observa dentro de los patrones imagenológicos de normalidad. Igualmente, en el lado izquierdo, el disco muy delgado, pero bien posicionado. Y en boca abierta también se encontraba dentro de los patrones imagenológicos de normalidad. Cuando fuimos a evaluar la imagen coronal, nos llamó la atención, esto es una secuencia T2, y nos llamó la atención esta imagen hipointensa, con este halo hiperintenso. No podía ser quístico porque estamos en T2. Se supone que si esto fuera un quiste, esto debería ser hiperintenso. Hicimos entonces una reconstrucción volumétrica en T2 estrella o T2 fuerte y pudimos identificar esta imagen hiperintensa íntimamente relacionada con el agujero oval. Aquí tenemos una imagen coronal y esto sería entonces la imagen axial y vemos que corresponde a aquella imagen que nosotros habíamos visto muy próxima al borde interno del músculo pterigoideo lateral. Por la forma como se fueron adquiridas las imágenes, nosotros hacemos un gap de 0, podemos hacer una reconstrucción volumétrica. Esto es una resonancia magnética con reconstrucción volumétrica y pudimos determinar la posición exacta, la localización exacta de la lesión. Inclusive pudimos tomar estas medidas y vemos que era una lesión de un tamaño más o menos importante, ¿verdad? De más de medio milímetro. El resultado fue, el diagnóstico definitivo fue un neurinoma del nervio mandibular y el tratamiento fue con radiocirugía. Este último paciente que les voy a presentar es un paciente de 46 años que nos fue referido por un aumento de volumen a nivel de la articulación temporomandibular. Yo recuerdo que cuando me senté a conversar con el paciente, él me dijo, estaba comiendo una parrilla y de pronto sentí que se me aumentó aquí en la zona de la articulación. Y recuerdo que en ese momento el colega que me lo refirió pensó que era una sinovitis, cosa que me llamó la atención porque nunca vi que las sinovitis se instalaran, no digo que no existan, pero no, en nuestra casuística nunca he visto que una sinovitis se instale así abruptamente. De todas formas, hicimos el estudio tal cual como nos habían sugerido, fuimos a evaluar la articulación temporomandibular, pero al no encontrar nada en la articulación temporomandibular, procedimos a hacer una evaluación con una ventana de tejidos blandos sin contraste, la zona donde se veía el aumento de volumen. Y aquí podemos ver, esto es el músculo macetero, y esto que vemos aquí corresponde a la glándula parótida, y pudimos encontrar en el borde posterior del músculo macetero y en la glándula parótida esta imagen de bordes bien definidos que se encontraba dentro de lo que correspondería a la glándula. Aquí vamos a ver varias secuencias donde vemos que va aumentando y se va haciendo, o sea, aquí ya teníamos bien localizado, ya sabíamos que no era en el músculo macetero, que estaba muy pegadito al borde posterior, pero que se encontraba dentro de la glándula parótida. Aquí lo podemos ver en una imagen, una secuencia que nosotros hacemos normalmente, lo hacemos en cine, y aquí ya de una forma más definida. En ese momento yo pedí auxilio a la doctora Luisa Vera, una compañera de trabajo, la doctora Luisa Vera, es una médico radiólogo, y ella le hizo un eco. Este eco, como examen complementario, eh, su impresión diagnóstica fue lesión ocupante de espacio en la glándula parótida derecha de aspecto heterogéneo. Y yo recuerdo que en este momento la doctora Luisa me dijo, Adalza, las lesiones heterogéneas de glándulas salivales generalmente son malignas.
Yo confieso que era mi primera experiencia y este fue el diagnóstico definitivo. Realmente tenía un carcinoma mucoepidermoide de alto grado. Miren, este paciente tardó 3 meses para tener este diagnóstico, porque al principio fue manejado como un problema de articulación y aún más como un problema de sinovitis. Nuestras consideraciones finales son: es muy importante siempre, antes de realizar o de tomar la decisión de realizar un examen imagenológico, sobre todo en resonancia magnética, hacer un cuestionario al paciente. Esto es muy importante porque esto nos orienta hacia dónde debemos encaminar el protocolo. Generalmente en el cuestionario que nosotros hacemos, primero que preguntamos es: ¿dónde siente dolor? Le pedimos que se toque todos los lugares donde le duele. Queremos saber cuánto tiempo tiene, en qué momento se inició, si lo relaciona con algo que le haya sucedido, hacia dónde se extiende, cómo es el dolor, si es punzante, si es ardor. Eh, y nos interesa también saber qué toma para que se alivie. Esto también nos lleva a tener algunas sospechas de dónde pudiera estar la etiología o cuál pudiera ser la causa del origen, del origen de esto. La otra cosa muy importante es tener un buen equipo de trabajo. La relación nuestra con los técnicos que realizan los estudios es primordial, porque ellos manejan muchos protocolos que, por ejemplo, yo como odontólogo no manejo, entonces siempre me dejo orientar por ellos. Muchas veces cuando tenemos estos hallazgos, el complemento de este estudio, yo no sé, porque yo no manejo yo no manejo toda la secuencia, pero al tener un equipo de trabajo, al tener técnicos que dominan el área, sobre todo en la parte de resonancia magnética, que es una de las cosas más difíciles, nosotros vamos a tener mejores imágenes y por supuesto vamos a ser más precisos a la hora de poder llegar a un diagnóstico definitivo. Mis recomendaciones son: primero, existen sugerencias internacionales para la evaluación imagenológica de la articulación temporomandibular a través de la resonancia magnética. Son una guía, una orientación. Nunca debemos considerarlas como algo definitivo y estático que no se puede cambiar. Y el interrogatorio del paciente será la mejor guía para seleccionar el protocolo de resonancia magnética a realizar. De nuevo, gracias, muchas gracias. Me encanta esto es de Claude Bernard. Dice: quien no sabe lo que busca no interpreta lo que encuentra. Y eso nos pasa mucho a los radiólogos. Si no sabemos qué es lo que estamos buscando, por supuesto que no vamos a saber qué es lo que vamos a interpretar. Por eso es muy importante dejar que el paciente manifieste clínicamente lo que él siente. Toda la sintomatología que él nos puede referir va a ser muy importante para nosotros saber dónde vamos a buscar esa etiología dolorosa. Muchas gracias nuevamente y éxitos en la realización de este evento.